el futuro de México para el año 2025. Sin duda alguna, este es un problema que ha causado ciertas críticas y controversias debido a que actualmente nuestro país se encuentra atravesando una serie de circunstancias que nos impiden avanzar como sociedad. El día de hoy haremos hincapié en algunos temas como lo son los sistemas de salud en México y cómo han ido en decadencia en los últimos años y asimismo la desprivatización de empresas privadas en nuestro país. Acompáñenos en este recorrido para descubrir qué podemos hacer por nuestro país y cómo podemos mejorar esta situación. Acompáñenos. Para la creación de este documental realizamos diferentes tipos de entrevistas, principalmente para analizar los puntos de vista de personas que han sido afectadas, personas que son profesionales de la política y, lo más importante, analizar el conocimiento y el interés hacia la política y sobre el México actual de nuestra generación. Pero antes de comenzar, necesitamos saber qué temas estamos tratando. Pues bueno, primero vamos con la desprivatización y privatización de empresas en México. Principalmente este es un proceso mediante el cual el gobierno recupera el control de empresas que antes habían sido privatizadas. Esto se hace para asegurar que sectores estratégicos como energía, servicios públicos, telecomunicaciones e incluso hasta el transporte estén bajo el control estatal. Los efectos pueden incluir mejor control y regulación, pero también mayor inversión en infraestructura, impactos económicos mixtos y posibles cambios en las condiciones laborales. El objetivo es garantizar que los servicios esenciales sean accesibles y asequibles para todos los ciudadanos. Pero el futuro de México no solamente es la privatización y desprivatización. Sí llega a haber conflictos, pero principalmente hay otro punto en el cual debemos de estar preocupados, que es el sector salud en México. Actualmente el sector salud en México ha enfrentado varios desafíos y cambios significativos, como por ejemplo la pandemia de COVID-19, los recortes y cambios presupuestarios, los desabastos de medicamentos, reformas y reestructuraciones e incluso infraestructura y recursos humanos, sin olvidarnos los problemas de gestión y además la corrupción. Respecto a la información recolectada por parte del gobierno, como también de medios de comunicación como Grupo Milenio, México Evalúa y ADN Político, nos hemos dado cuenta de que hubo muchos recortes presupuestales y financiamientos insuficientes. Tan solo durante el 2023, el sector salud sufrió el recorte presupuestal más severo de las últimas 2 décadas. Se dejó de gastar un 6.9% del presupuesto aprobado, lo que equivale aproximadamente a 60,000 millones de pesos. Este recorte afectó la capacidad de respuesta y los servicios ofrecidos por las instituciones de salud pública como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Pero no solamente es esto, el gasto de salud en México sigue siendo insuficiente comparado con estándares internacionales. Básicamente, a finales del 2024, según lo previsto, el presupuesto en salud representará apenas el 2.8% del PIB, lejos del 6% recomendado por la misma OMS. Esta brecha en financiamiento limita la capacidad del sistema de salud para cubrir adecuadamente las necesidades de la población. Un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, como un banco de reserva de medicamentos. Pues bueno, el día de hoy estamos acá con una compañera para ver qué nos da de opinión, principalmente con el futuro de México para este 2025. Pues bueno, ¿nos podrías decir tu nombre, por favor? Soy Camila Vicenteño López. Edad, ¿qué carrera estudias? Tengo 19. Estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica con el enfoque automotriz. Ok, perfecto. Pues bueno, principalmente, ¿tú piensas que este futuro para el 2025 en México vaya a ser
algo positivo, algo negativo con ciertas leyes que están pues básicamente aprobando por parte del gobierno? ¿Te has visto afectada en algunas de ellas? Creo que va a ser un poco negativo porque las leyes que están poniendo en sí según ayudan, pero realmente no nos están ayudando en nada, entonces creo que sí nos ha afectado un poco, pero no estoy muy consciente bien en qué. ¿Piensas que el sistema de salud en la Ciudad de México o en todo México en general respecto a este pues último sexenio que acaba de pasar ha sido positivo? ¿Has visto algunas fallas? ¿Has tenido alguna experiencia negativa en donde te hayas visto afectada por este tipo de sistema de salud que hemos tenido en México actualmente? Actualmente, bueno, no hemos tenido afortunadamente ningún caso de ir al hospital ni nada. Sí tuve un familiar ahí, pero todo bien. Lo que sí es que sé de algunas personas que les faltan medicamentos, o sea, el hospital mismo dice, personas que trabajan ahí, que les faltan medicamentos, instrumentos, todo. Y con estas nuevas leyes es lo que les están quitando. Simplemente los datos nos dan mayor vista para este tema. Tiene México el peor sistema de la OCDE, siendo el que tiene mayor cantidad de muertos y de los que menos inversión tiene. Literalmente está colapsando. Para poner un ejemplo, solo 1/3 de los niños tienen todas sus vacunas, cuando antes México era un ejemplo mundial de vacunación. Pero si retrocedemos un poco más a la pandemia del COVID-19, nos podemos dar cuenta de que los muertos que se pudieron haber evitado en la pandemia son de 300,000 de los 800,000 fallecidos, siendo México el país con el mayor número de profesionales de la salud muertos. Uno de los puntos que ayuda a determinar si un país está yendo por buen camino es la esperanza de vida, pero en México retrocedió 4 años, de 74 a 70 años, de 2020 a 2021. Esto principalmente por las malas acciones por parte del gobierno y la poca inversión que ha tenido estos últimos años. Pero es mejor escucharlo de una persona que se vio afectada en estas circunstancias. Nuestra compañera Tabata realizó una entrevista para conocer qué es lo que está sucediendo en México y cómo podría afectarnos en un futuro. Buenas noches, el día de hoy estamos aquí con María Luisa Mendoza Carmona, la cual nos va a ayudar a completar una entrevista acerca de, pues, ahora sí que el recorte presupuestal en el sector salud y cómo ha afectado todo esto en términos financieros, en suministros y demás. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches. Bueno, si me lo permites, vamos a comenzar con la entrevista. María Luisa el día de hoy nos está ayudando, ya que ella es contador público en Cruz Roja, sede Polanco, Ciudad de México. Entonces, pues bueno, primera pregunta, ¿cómo afecta el recorte presupuestal al sector salud en términos financieros? Tú que estás, pues ahora sí que bastante involucrada en este ambiente, ya que pues trabajas en esta parte del sector salud, tal vez no como médico o enfermera, pero pues sí como contador público. Ok, el recorte presupuestal principalmente afecta porque pues todos los dineros o todas las estrategias que se habían hecho para llegar a algún objetivo sobre mejorar salud de ciertos sectores o alcanzar a otros sectores que estaban muy lejanos en el área de, no sé, de la Ciudad de México, del Estado de México, pues se recortan y ya no se les da el mismo servicio. Se tiene menos oportunidad de llegar con estas personas y pues la calidad del servicio también decrece, puesto que no tenemos todos los recursos para poder tener a los médicos, pagar a los insumos o hasta las mismas unidades, en este caso con Cruz Roja, nuestras ambulancias, pues los servicios, mantenimientos, gasolina, con el incremento de los precios y la reducción de los presupuestos, pues no nos ayuda. Áreas del sector salud se ven más impactadas por estos recortes. ¿Qué áreas del sector salud? Bueno, pues yo creo que en este caso serían áreas de diagnóstico, de atención hospitalaria, de diagnóstico, atención hospitalaria y de pues proporcionar
medicamentos. No hay recursos para poder obtener o suministrar esos recursos, en este caso medicamentos, para poder dar la atención necesaria. Y a veces nos limitamos a hacer nada más diagnósticos sin poder apoyar en dar algún medicamento o no tener el suficiente capital para poder contratar médicos especialistas y pues poder dar un servicio más integral. Entonces a veces solo nos quedamos con la consulta general y no podemos hacer consultas de especialidades. ¿Cuáles tú crees que son las principales causas o razones detrás de este recorte, o qué has visto tú que sea lo que ha afectado al sector salud en este sentido? Lo que pasa es que aparte de que ya la explosión demográfica, ya somos demasiadas personas, y pues el ingreso per cápita de cada individuo, pues aunque pareciera, como dice nuestro presidente, que incrementó, pues así mismo han incrementado los precios. Entonces entre que incrementan los precios y los sueldos también, se va haciendo como una inclinación en el gasto de las personas. Pues en general lo que nos pesa es que no podemos alcanzar a obtener los recursos, como te decía, para poder dar pues una atención integral. Uh-huh. Al haber recortes presupuestales del gobierno al sector salud, nosotros no somos de sector salud. Cruz Roja es una institución que es independiente. No recibimos subsidios del gobierno y subsistimos con el apoyo de la población. Entonces, cuando reducen en el sector salud el presupuesto, mucha de la gente que vivía se mantenía o tenía que ir a sector salud para recibir una atención, y al recortarlo y eliminar, no sé, algunas clínicas que se quedan pues sin doctores o sin medicamentos, recurren a nosotros porque somos la fuente más cercana para poder obtener una consulta, un diagnóstico, una radiografía. Pero igual, al no tener recursos nosotros, porque las personas que nos mantienen, que es la población, no tiene tampoco pues los fondos necesarios, nosotros nos vemos limitados. O sea, es una escalera. Se quedan sin presupuesto. Elimina el sector salud algunas clínicas como Seguro Social, como ¿cómo se llaman estos? Centros de salud, y al hacer eso pues se recurre al siguiente nivel, que sería Cruz Roja o algunas clínicas particulares. Ahí el problema es que nosotros no podemos, o tratamos de ser congruentes con los recursos, y no podemos incrementar cuotas de recuperación porque sabemos que pues la población no podría pagarlas. Entonces nos pega de esa manera. O sea, si el presupuesto estuviera más adecuado y más cercano a la realidad, y no recortar solo por recortar porque están abriendo otras opciones, pues nosotros podríamos ayudar un poco más, porque la gente también nos ayudaría a nosotros. Nosotros antes en el hospital de Cruz Roja Polanco se le ayudaba a las personas que tenían problemas, llegaban con alguna situación de trauma, se rompieron una pierna, tuvieron un accidente, tienen complicaciones y deben estar mucho tiempo en terapia intensiva. Se les daba apoyos de acuerdo a su situación económica. Ahora nosotros, al estar ya recortados porque no tenemos el ingreso de la colecta, porque los empleados o a la población no nos puede ayudar con alguna aportación, un donativo, entonces tenemos que disminuir también esos apoyos a la población. Tal vez de 5 o 6 cirugías que se hacían al 50% del costo, ahora nada más se llega a hacer 1 o 2 porque pues no tenemos los recursos, y la gente también no cuenta con el recurso para que se lleve a cabo, porque una operación de este nivel a veces puede llegar a costar 60-70 mil pesos, más aparte de la terapia intensiva que deben tener de casi 3 semanas. Entonces, pues es difícil. Nosotros vamos recortando y ya dejamos de ayudar a la gente como quisiéramos, pero pues todo viene en cascada porque pues su ingreso es diferente. Nosotros pues ya no podemos dar la ayuda como la dábamos antes.
Muchas gracias. Ok, ya centrándonos más en... O sea, sí es el mismo tema, pero ya yendo más a cómo podríamos o cómo se podría apoyar a combatir esto, pues más o menos tú, ¿qué estrategias crees que se podrían implementar para pues mitigar este efecto del recorte? Del recorte. ¿O qué ha planeado Cruz Roja, la Contraloría? O sea, ¿qué has visto más o menos que han propuesto para pues combatir esta parte? Con algunas estrategias que se han llevado a cabo sobre resiliencia y apoyo a comunidades las más lejanas y las más desabastecidas, por decirlo así. Muchas veces se hacen llamamientos a empresas que tienen proyectos de apoyo social, como por ejemplo hemos tenido ayudas de Seguro Zurich, de Procter & Gamble, de General Motors, donde se hacen proyectos para ayudar a comunidades, no tanto en el servicio médico, puesto que tenemos una Cruz Roja tal vez en cada una de las localidades donde pretendemos llegar, sino para ayudarlos a ser un poco autosuficientes, en el sentido de que tratan de hacerse programas de resiliencia y de apoyo, en el sentido de que se pueden hacer pozos artesanales de agua, suministros de agua. Ya no estamos muy encaminados al sector salud de medicamentos o cirugías, sino a cómo que puedan subsistir ellos y tratar de que sus condiciones sean mejores y no se enfermen tanto y no tengan que llegar a tener o que les surja un servicio médico. Se les ayuda a que tengan condiciones mejores de vida, más salubres, con un nivel de vida más óptimo, y así no tengan que por decir así, que no se enfermen tanto, para que no tengan que hacer uso de ese servicio que pues ya es en este caso pues muy escaso o está muy caro. Se les dan esos proyectos de resiliencia y de ayuda a las comunidades. Te decía, puede ser eso, tratamiento de aguas negras, hay otros que son hasta, en lo que he visto es sobre cómo tratar la tierra para poder hacer cultivos, que las aguas residuales, cómo hacer tratamientos, pero te digo, esto ya es muy especializado y hacemos proyectos especiales con entidades internacionales y también aquí en México, para que nos apoyen. Nos dan donativos específicos para eso, llevamos programas especiales y tenemos casi calendarizaciones de cursos, capacitación y obtención de resultados. Evalúan a la comunidad y se determina que ya ha aprovechado estos cursos al 100% y pueden ser autosuficientes en esa parte. Pues bueno, estamos otra vez ahora con otro compañero aquí presente. ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor? Bruno, mucho gusto. Muchas gracias, Bruno. ¿Estudias alguna licenciatura actualmente? Sí, comunicación. ¿Piensas que el sistema de salud actualmente en México es correcto, ha tenido sus beneficios o ha tenido diferentes desniveles actualmente por parte de las megafarmacias, los desvíos básicamente del dinero por parte de medicinas, o que incluso no hay ni siquiera medicinas? Considero que actualmente, siendo algo tan importante como lo es la salud, ha tenido puntos positivos y negativos como la gran parte de cosas en nuestra sociedad, pero a pesar de que ha tenido sus aciertos y sus puntos negativos, como mencionó, considero que hay ciertos grupos sociales que están más expuestos a ciertas enfermedades o incluso riesgos que otras personas, como por ejemplo, considero yo que las personas de las clases más altas tienen más acceso a esta salud y cosas como mencionas, como las farmacias, mientras que las personas incluso en situaciones rurales no tienen un acceso tan fácil a toda esta salud y este cuidado. Ok, perfecto. Ahora, ¿piensas que la desprivatización de empresas actualmente en México llegue a afectar al sistema de salud actual? Podría ser por algunos aspectos. Realmente, como mencioné, no podemos predecir tanto, siendo de que no tenemos algunos aspectos para poder hacer esta predicción.
pero sí siento que es un factor que puede llegar a ser muy importante para toda esta salud, sobre todo con cómo se utilizan los recursos como el dinero o incluso empleos o personal actual, si es que sea movido o utilizado, por lo que siento que todo este sector, siendo tan importante, puede llegar a tener unos cambios y afectaciones muy importantes. Ok, perfecto. Pues bueno, serían estas todas las preguntas. Muchas gracias. Debido a las investigaciones y entrevistas que hemos estado realizando por parte de nuestra generación, nos hemos dado cuenta de un punto algo importante. Este punto es principalmente preocupante y a la vez alarmante dentro de nuestra generación y de este próximo sexenio que viene. Nos hemos dado cuenta de que dentro de esta generación ha habido un gran desinterés por parte del tema político, además de la situación actual en México. Muchas personas de esta nueva generación nos han dicho que básicamente el tema político no es de su interés o que básicamente ha sido algo que no le toman demasiada importancia. Algunos guiándose por memes o por videos desinformativos dentro de TikTok o YouTube. Esto generando un gran problema para próximas generaciones o incluso la misma situación del país dentro de la actualidad. Pero no podemos olvidar también que por parte del gobierno ha habido demasiada desinformación o maquillaje de información importante en donde se ve involucrada una gran cantidad de población mexicana. Es por eso que es importante analizar este tema desde un punto de vista profesional. Gracias a nuestra compañera Maya Uribe podremos ver un poco más sobre este pequeño futuro de México y cómo ha ido evolucionando durante este sexenio por parte de un profesional de la política. Claro, muchísimas gracias, Maya. Mi nombre es Gerardo, tengo una licenciatura en Ciencias Políticas, una maestría en Política Pública y tengo también un espacio en diferentes redes sociales que se llama Política Básica. Lo pueden encontrar en Twitter, casi 50,000 seguidores, ahí en Facebook, más de 100,000, en Instagram, en TikTok, donde me dedico, junto con otras personas que a veces me apoyan, a hacer análisis y opiniones de diferentes tipos de políticas. Por ejemplo, sabemos que este va a ser el sexenio más violento en la historia de México moderno. O sea, sabemos que tenemos cientos de miles de muertos. Pero también sabemos, y la misma estadística te dice que, ok, ha habido avances, ha habido una ligera reducción de los homicidios. Empezamos con más de 30,000 al año en el sexenio. Ahorita ya se tiene menos de, creo que 28,000, 29,000. O sea, la tendencia sí va a la baja, es una ligera tendencia a la baja. Pero si nos centramos en que hay que celebrar que bajaron un poquito los homicidios, pues no estamos viendo el elefante blanco, que es, ok, sí bajaron un poquito, pero siguen siendo una cantidad monstruosa de homicidios. La violencia sigue estando en niveles demasiado altos que no deberían de estar. Entonces, para mí al menos, de nuevo, no es una cuestión de que se maquillen las cifras, es que simplemente nos estamos fijando en los pequeños éxitos que sí hay, en vez de fijarnos, o al menos el gobierno es lo que hace, en vez de fijarse de que falta muchísimo por hacer, y la verdad es que sí, hay muy poco que celebrar en un país tan violento como este. Tenemos este sistema de salud público que da el gobierno, que da el Estado, pero que solo cubre a un 30% de la población, más o menos. Tenemos un 70% de la población sin seguridad social, sin acceso a un sistema de salud público, que algunos de ellos, la minoría, se puede pagar hospitales privados, y el grueso de la población pues no tiene a dónde acudir, que por eso han proliferado las farmacias particulares, entre ellas, por ejemplo, las del Dr. Simi, que pueden dar consultas a precio accesible para mucha población. Entonces, para mí la salud es un derecho, para mí la salud deberíamos de tratar de emular lo que hacen los países, como dije, Reino Unido, los países nórdicos. Lo ha dicho Andrés Manuel, el presidente, cuando dice sistema de salud como el de Dinamarca. Sí, pero parece que no toma las decisiones totalmente correctas para encaminar el sistema hacia allá. Entonces, yo sí he visto un cambio, y más que nada con la desaparición del Seguro Popular, que si bien no funcionado, o sea, tenía sus defectos, pero sí creo que fue un error desaparecer al Seguro Popular, porque no tenías listo con qué reemplazarlo, que fue el IMSS Bienestar.
no era un proyecto totalmente desarrollado, que no sabía muchos de sus mecanismos para poder cubrir una gran parte de la población, que por eso hemos visto, para mí el gran cambio en este sexenio es la proliferación de las farmacias particulares, o sea, la proliferación de doctores en farmacias donde la población se atiende. Y eso tiene que ver con una parte de malas decisiones que se han tomado en esta administración en materia de salud. Pero a 2 años... Sí, en 2 años no va a cambiar esto, o sea, en 2 años ni en 10 años va a cambiar este sistema que tenemos. Se necesitan reformas muy fuertes. Yo veo de verdad, porque no tenemos el presupuesto necesario, no hay el dinero, no alcanza el dinero para crear un sistema de salud público universal, se llama, que abarque a toda la población sin costo. No, México no tiene el dinero para hacer eso. Entonces yo no veo que esto vaya a cambiar. O sea, yo no creo que ni los hospitales privados vayan a desaparecer. Yo creo que las farmacias privadas van a seguir proliferando. La única manera que me convencería a alguien de que esto puede pasar, de que vamos a crear un sistema de salud universal y que vamos a eliminar la medicina privada en México, es a través de una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? Pues tenemos que encontrar la manera de dónde sacar más dinero. Tenemos que encontrar la manera en que sí los ricos paguen más. Tenemos que encontrar la manera en que sí cobrarle más a través de políticas fiscales progresivas, como pueden ser mayores impuestos al carbón, a la contaminación, a la misma gasolina. O sea, tenemos que buscar la manera de cómo recaudar más dinero. Eso yo creo que es el pendiente que no se hizo en el gobierno de Andrés Manuel, no se hizo con Peña, no se hizo con Calderón. Todos los especialistas en economía saben que urge una reforma fiscal porque el dinero se nos está acabando. Y hasta que no exista esta reforma fiscal, no podemos pensar que podemos mejorar o ampliar los servicios de salud y cualquier otro tipo de servicios. Ese es el tema más sensible para todos, porque nadie, de verdad, yo no conozco a quien tenga la solución en qué vamos a hacer cómo vamos a mantener a la juventud cuando sea gente grande, gente vieja, gente que no pueda trabajar. Ahí va un poquito de contexto para quienes no saben, para los más jóvenes. El gobierno, tú trabajabas y el gobierno te pensionaba, el Estado te ayudaba con una pensión para que tú pudieras a cierta edad ya dejar de trabajar y disfrutar de la vida, ¿no? Y en algún momento esto se volvió insostenible. O sea, por ahí en los 90s nos dimos cuenta que de nuevo el dinero no alcanzaba para pensionar a la población, que la población cada vez vivía más, que ahora teníamos cada vez más gente adulta, mayor, vieja que mantener. Entonces decidimos reformar el sistema de pensiones. Se reforma en los 90s el sistema de pensiones y creamos las AFORES. Las AFORES es un nuevo mecanismo en que ya los nuevos trabajadores en este milenio, o acá a finales de los 90s, los trabajadores ahora tienen que ahorrar por su propia cuenta para su retiro. Tú cuando ya trabajas, dentro de tu cheque que te pagan, te dice aportación a la AFORE, y las aportaciones a la AFORE le hace una parte pequeñita el gobierno, una parte pequeñita para quien le trabajas y una parte pequeñita al trabajador. Es tripartito el sistema. ¿Cuál es el gran problema de las AFORES? El problema de las AFORES es que los trabajadores que ya se empiezan a retirar con estas AFORES se dan cuenta que durante su vida laboral simplemente su AFORE no ahorró lo suficiente. Las AFORES es un sistema para que quienes administran las AFORES inviertan el dinero, pero no están generando el suficiente dinero. La gente se está jubilando con una cantidad de dinero insuficiente para vivir, que van a tener que seguir trabajando probablemente durante toda su vida. La generación mía, millennial, también la generación tuya, no sé si sea centennial, Z, no sé qué eres, pero también las generaciones más jóvenes estamos condenados, mientras esto no se reforme, estamos condenados a trabajar toda la vida, porque las AFORES no te van a dar para pensionarte, para jubilarte. Pues que si el gobierno puede agarrar el dinero de tu AFORE para financiar ciertos proyectos, no es una idea que me guste, porque creo que no debería de hacerlo. Creo que eso es, el AFORE es el dinero, es del individuo, el gobierno no debería meterse en eso. La población en el futuro, en el corto plazo. Y ha tomado decisiones correctas, como por ejemplo, amplió las vacaciones. O sea, en México era muy, pues sí, real, era arcaico que los trabajadores, la mayoría solo tuvieran una semana de vacaciones al año. Entonces ya hizo una reforma, ¿sabes qué? Pues es irreal, vamos a ampliar el periodo vacacional. Ya por ley, ya el trabajador tiene derecho a más vacaciones.
¿Por qué no se toman las decisiones que beneficiarían a la mayoría, por decirlo de esa manera? O sea, ¿por qué? De hecho, de eso se trató mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría fue acerca de un tema que nosotros en política llamamos gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? El estudio de por qué los políticos toman las decisiones que toman. Y es bien interesante ver que a la hora de un político o un tomador de decisiones, un servidor público, ejecutar una política, o sea, es una telaraña de influencias. Por ejemplo, yo hice un ejercicio viéndolo, ¿qué define una nueva ruta de camión va a pasar por esta colonia? Uno pensaría que el gobierno nada más decide, que pase aquí el nuevo camión, porque aquí vive mucha gente que no tiene transporte público. Pero no, de repente te das cuenta que hay empresarios del transporte público que te dicen, o taxistas, o los taxistas te van a decir, oye, es que si metes una ruta de camión, a mí me va a bajar el negocio y yo te voy a protestar si me metes una ruta de transporte público. Y de repente hasta hay empresarios de la gasolina, hay hasta mafias, y te das cuenta que hay un montonal de gente involucrada que no le conviene que se haga eso, y al final no se acaba haciendo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero de verdad es como funciona toda la política en este país. Cada vez que alguien quiere implementar algo, es una telaraña de gente que está involucrada, que tiene influencia en el tema, y por eso no se llevan a cabo. Un ejemplo es esto de las 40 horas, esta exigencia de que la semana laboral baje a 40 horas, que es irreal, que ahorita sea de 48 horas, o sea, para México lo legal es que la gente trabaje 6 días a la semana y solo de eso. O sea, estamos peleando por algo en el pleno 2024 que la semana laboral sea de 5 días. ¿Y por qué no pasa? Pues porque ahí está la influencia fuerte de todo el gremio empresarial, que no, ¿sabes qué? Pues yo no voy a tener tantas ganancias, voy a tener que contratar más trabajadores, no lo hagas. Oye, pero ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer porque le conviene a los trabajadores. Pues está bien, pues yo saco mis inversiones del país y ahora tus trabajadores no van a tener empleo. Oye, entonces es una sarta de negociaciones que digo, sí entiendo la parte de por qué cuesta tanto impulsar este tipo de acciones. Pero gradualmente ya cuando toda la sociedad lo entienda, ya las próximas generaciones van a venir mejor. O sea, y van a entender mejor estas cosas. Los cambios políticos tardan mucho. No, o sea, yo no veo cómo se va a desprivatizar el sector salud. Es imposible. O sea, es imposible. No hay las condiciones de nuevo. O sea, por más que tú quieras darle seguridad social, salud a toda la población y decir ya se cierran las farmacias, se cierran los hospitales, no va a pasar. No, México no tiene las condiciones, el dinero o la economía para hacer algo así. Entonces tenemos que generar nuevos mecanismos. Una, de cómo vamos a generar más dinero, cómo vamos a hacer crecer la economía y cómo vamos a hacer para recaudar más dinero y que sí nos alcance para construir escuelas, para tener mejor seguridad, para que todo el mundo tenga acceso a la salud. Y no veo que con Claudia Sheinbaum ahora vaya a cambiar. O sea, se necesitan incluso posturas más radicales, las cuales no tiene. Hablando de esta desprivatización, como le dices, no, la inversión privada va a seguir. Sheinbaum se ha reunido con fondos de inversión como BlackRock, se reunió creo que hoy o ayer con la presidenta, con la CEO de Walmart Internacional. O sea, la cosa va a seguir como ha seguido los últimos 20 años, 30 años para México, y ese es el problema, que va a seguir igual. O sea, ese es el problema de fondo. Ahorita que controlan el Congreso, pueden decidir a dónde va el dinero, sí pueden dedicarlo a proyectos que de verdad beneficien a la gente. Simplemente, de nuevo, es invertir donde sí funciona el dinero. Entonces, de que está en sus manos hacer las cosas bien, está en sus manos. Que lo hagan, no las reformas. No se debatió la reforma energética, con la que sí estoy de acuerdo. No se debatió la reforma educativa, que esa no me parece tanto. Pero sí, siempre lo que buscan los partidos es no tener oposición y es no debatir y tener mayoría en el Congreso para pasar lo que se les dé la gana. O sea, esos son temas que a los expertos se les complica también. O sea, son temas y donde nadie tiene la verdad absoluta. O sea, son temas donde tenemos opiniones. Entonces, yo tengo mi opinión de estos temas que mencionaste. Yo tengo mi opinión de cómo veo las cosas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el sector salud en México ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo recortes presupuestarios y una reestructuración significativa del sistema de salud público. La creación del Instituto de Salud para el Bienestar buscó garantizar la atención médica universal, pero ha recibido críticas por su implementación y efectividad. La gestión de recursos y la falta de insumos ha afectado la atención médica,
planteando dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de este mismo sistema. En el ámbito económico, las decisiones del gobierno han generado debates. Si bien se han implementado programas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables, algunas políticas económicas han creado incertidumbre en los mercados, afectando la inversión y el crecimiento económico. Ahora, no hay que olvidarnos también de las Afores, que estas son cruciales para la seguridad financiera de millones de mexicanos, representando una herramienta esencial de ahorro para el retiro. Modificar su estructura sin ninguna planificación adecuada podría aumentar la incertidumbre económica en el retiro de los trabajadores, incrementando la dependencia de programas sociales y afectando la calidad de vida de los jubilados. Es imperativo que las decisiones del gobierno en el sector salud y economía se tomen con una visión a largo plazo, poniendo en duda el futuro y bienestar de la sociedad mexicana.